Voy a hablar un poquito acerca de lo que es el psicoanálisis. Y para comenzar, voy a mencionar a sus principales exponentes. Obviamente, uy, se me fue la pantalla. Obviamente, uno de sus principales exponentes es Sigmund Freud. También tenemos a Alfred Adler, Carl Jung, Anna Freud, Melanie Klein y a Donald Winnicott. Vamos a empezar por Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis, como creo que ya todos sabemos. Y entre sus principales aportaciones están la estructura de la personalidad y los niveles de conciencia. Tenemos que en los niveles de conciencia se encuentra el consciente, el preconsciente y el inconsciente. El consciente es donde se encuentran todos los pensamientos y las percepciones. Luego el preconsciente, que está un poquitito más escondido, ahí se encuentran los recuerdos y los conocimientos a los que podemos acceder cuando los necesitamos. Y finalmente en el inconsciente tenemos los impulsos, los deseos y recuerdos inconscientes. Y es la parte que se encuentra más escondidita de todas. Ok, también tenemos la estructura de la personalidad, donde Freud menciona que existe el superyo, el yo y el ello. Que esos conceptos los vamos a ver un poquito más adelantito. Uy, se me va la pantalla. También Freud aportó varios conceptos, como es la histeria de conversión, que no es más que la somatización de los eventos traumáticos. Por ejemplo, podemos tener el caso de una persona que tuvo una discusión muy fuerte que le causó un fuerte estrés emocional y como consecuencia perdió la voz. Después tenemos la interpretación de los sueños, que es donde se revelan todos los deseos reprimidos. Por ejemplo, alguien que está muy preocupado por el paso del tiempo y envejecer, que sueña con un reloj que se derrite. También tenemos las pulsiones. Y estos son los impulsos que guían todas nuestras acciones. Los hay de vida o de muerte, que también los vamos a ver un poquito más adelante. Ok, también tenemos los actos fallidos, que son los errores con significado. Un ejemplo de esto podría ser también que alguien está platicando con una amiga, en este caso un hombre está platicando con una amiga por quien siente más que un aprecio, y entonces de repente en la conversación casual se le sale decirle te amo en lugar de decirle que la aprecia mucho. Y otro ejemplo podría ser todo lo contrario con respecto a los mecanismos de defensa, que es la protección psicológica inconsciente, que podría ser una mujer que sabe que su pareja le está engañando y le da todas las señales para saber que su pareja le está engañando, pero en lugar de eso ella prefiere taparse los ojos y hacer de cuenta que no pasa nada, porque esto podría ser muy doloroso para ella. El típico amiga date cuenta, amiga ahí no es. Después tenemos a Alfred Adler, que él hablaba de una psicología individual. Él hablaba del complejo de inferioridad y de que todos tenemos la necesidad de mejorar nuestra vida a partir de ese complejo de inferioridad. Por ejemplo, alguien que no puede ver, que pierde la vista, pero en lugar de quedarse en casa o en cama sin hacer nada y deprimiéndose, lo que busca es desarrollar otros sentidos y podría volverse un experto haciendo música. Se me va la pantalla un poquito. También como por ejemplo Beethoven, que aunque perdió la audición, pues ya sabemos quién fue Beethoven. También tenemos el impulso agresivo, por ejemplo, un estudiante que puso todo su esfuerzo por obtener una buena calificación, pero no la tuvo y está súper furioso, pero decide canalizar toda esa energía y echarle más ganitas para la próxima. Protesta masculina podría ser un hombre que siente cierta inferioridad por su nivel económico y muestra una actitud arrogante. También tenemos la lucha de superioridad, que podría ser cuando una persona crece en un ambiente donde siempre fue menospreciada, se esfuerza muchísimo por conseguir el éxito profesional, por ejemplo.
Y por último tenemos el esfuerzo por lograr la percepción, que podría ser un ejemplo en este caso, un niño, una niña que llega a una nueva escuela y no se siente parte de, se da cuenta de que a sus compañeros les gusta leer y entonces desarrolla el gusto por la lectura para hacerse parte del grupo. Después tenemos a Carl Jung, que también aportó varios conceptos. Por ejemplo, la psique, que abarca todo el ser, incluyendo todas sus cualidades y sus potencialidades. Aquí en el ejemplo vemos una mujer que le gusta el arte y está pintando. Otro concepto es el de compensación, que puede ser un niño que se siente solo y que se crea un amigo imaginario. Vamos ahora con el caso de el yo, que sería o podría ser el caso de alguien que siente que no tiene un propósito en la vida y de repente un día reflexiona y se da cuenta que quiere ayudar a las personas por medio de la psicología, dando terapia, y entonces estudia y se prepara para dirigir toda su energía hacia ese fin. Las sombras son los aspectos que no nos gustan, que rechazamos o que ignoramos de nuestra propia personalidad, los que reprimimos porque no van con la imagen que queremos dar. Otro concepto muy interesante es el del ánima, que es la que reprime las cualidades femeninas. Un ejemplo de esto puede ser alguien que fue educado para no demostrar sus sentimientos y esto está afectando la relación con su pareja. Así que se da cuenta de esto y decide mejorar y ser más empático. En el caso contrario tenemos al animus, que es la falta del desarrollo de las cualidades masculinas. Un ejemplo de esto podría ser las mujeres que sufren violencia. Otro concepto es el inconsciente personal, que son las experiencias, los recuerdos reprimidos por lo dolorosos que son. El ejemplo de esto podría ser un niño que le gustaba dibujar de pequeño, pero fue duramente criticado por sus padres y entonces de grande ya odia el arte, ya no puede ver el arte. El inconsciente colectivo se refiere más bien a los símbolos de la cultura y no de algo que proviene precisamente de experiencias personales. Por ejemplo, un anciano griego que simboliza la sabiduría. Este es un símbolo universal presente en la historia de la humanidad, no tanto en nuestra historia personal. Y por último, para terminar con Carl Jung, está la libido, que es un impulso no sexual con el que buscamos cubrir o satisfacer alguna necesidad. Por ejemplo, alguien que le gusta la música y aprende a tocar guitarra. Y ahora vamos con la hija de Sigmund Freud, que fue Anna Freud, quien fundó la clínica de terapia infantil, donde utilizó la terapia de juego. Ella escribió un libro titulado El yo y los mecanismos de defensa. ¿Y cuáles son esos mecanismos de defensa? Bueno, aquí primero tenemos la represión. Por ejemplo, alguien que sufre de pánico escénico porque de pequeña se burlaban de ella cuando hablaba en público. Después tenemos un poquito más arriba la negación, que es cuando rechazamos la realidad porque es muy dolorosa para evitarnos un sufrimiento. Este podría ser el caso de un enfermo que se niega a aceptar el diagnóstico. Tenemos también la racionalización, que nos sirve para encontrar razones aceptables para algo inaceptable. Podría ser el ejemplo de alguien que no estudió, que hizo un examen y reprobó, y el típico el maestro me reprobó porque tiene algo en contra mía. Otro concepto muy interesante es la formación reactiva, que no es más que los sentimientos opuestos al deseo real. Este podría ser el caso de una niña que de pequeña sufrió violencia por parte de su madre y ya que ha crecido tiene una demasiado cariñosa hacia ella. La proyección, por su parte, es cuando atribuimos a otras personas, a otras cosas, los sentimientos propios. Por ejemplo, alguien que no se siente cómodo en su trabajo, en lugar de aceptarlo y remediarlo, culpa a sus compañeros y habla mal de ellos. Sigue el aislamiento, que es, como su nombre lo dice, la separación de las personas debido a que existe algo que le causa ansiedad. Un ejemplo de esto puede ser alguien que está sufriendo demasiada presión en su trabajo y por no saber manejar este estrés se separa de sus amigos y prefiere estar solo. Otro mecanismo de defensa es la regresión, que es cuando alguien retrocede en comportamientos de etapas anteriores de su desarrollo cuando enfrenta muchísima ansiedad. Un ejemplo de esto sería alguien huérfano que está pasando por un momento muy difícil en su adultez y recuerda cuando sus papás estaban con él o con ella y le daban contención. Y para terminar tenemos la sublimación, que es cuando la energía sexual o agresiva se transforma en nuevos objetivos. Podría ser el caso de alguien que siente mucha ira y mucha frustración.
y canaliza esto con un deporte o hacia un deporte como el box. Ahora vamos con Melanie Klein, quien se centró en la etapa temprana del niño, la terapia de juego y el concepto del amor. El concepto del amor no en un sentido erótico, sino más bien en la preocupación auténtica por el otro. Ella estableció estos dos conceptos. El primero, el juego primitivo, que hablan de los impulsos agresivos primitivos del niño. Y entonces esto quiere decir que los niños procesan sus sentimientos a través de acciones simbólicas. Un ejemplo es un niño que está construyendo una torre y entonces la derriba y vuelve a armarla. En este caso, Klein diría que el niño está mostrando enojo, pero a su vez también está mostrando el deseo de reconstruir. Y el segundo ejemplo serían las relaciones objetales, que son los vínculos emocionales que el niño establece con las personas importantes, como por ejemplo la madre, desde los primeros meses de vida o sus cuidadores. Estas relaciones moldean su mundo interno y su forma de relacionarse con los demás. Y de ejemplo tenemos pues a la mamá que está alimentando al bebé. Después sigue Donald Winnicott, que él consideraba que el yo de la madre ayudaba a formar el self del bebé. Winnicott decía que en los primeros meses de vida el bebé y la madre forman una unidad psíquica, casi como si fueran un solo ser. En ese contexto, entonces tenemos que el yo de la madre no solo cuida al bebé físicamente, o sea, no solo se encarga de alimentarlo, de cargarlo y protegerlo, sino que también sostiene emocional y psíquicamente el mundo interno de su bebé. Por ejemplo, aquí tenemos la imagen de una mamá que aparte de que está alimentando a su bebé, pues le está hablando bonito y para que el bebé se sienta seguro y le dice cosas bonitas que aunque el bebé no entiende, pues siente. Y entonces, esto quiere decir que la madre está prestando su mente y su estabilidad emocional para que el bebé empiece a construir su propio yo. Y entonces también tenemos que Winnicott habla del objeto transicional, que es lo que le sirve como de soporte para cuando el niño se empieza a separar de su mamá, que es con la primera persona que tiene la primera relación. Y aquí tenemos un niño, un bebé, que al dormir pues está abrazando su osito para sentirse seguro. Ahora vamos con el aparato psíquico y la topografía de la psique de Sigmund Freud, a quien le surgió el interés por saber cómo estaba estructurada la mente gracias a los trabajos de Charcot que hacía con la hipnosis, y gracias a estos estudios estableció la topografía de la mente y la estructura de la mente. Vamos a hablar primero del aparato psíquico y vamos a comenzar por el yo, que prácticamente sería como el diablito y el angelito que todos tenemos y que nos dicen lo que hacer. O sea, se pone de acuerdo entre el ello y el super yo para definir nuestras acciones. Y ahorita que veamos qué es el ello y qué es el super yo, vamos a entender por qué lo relaciono con esto del diablito y el angelito. El ello entonces viene siendo el lugar que tiene toda la energía psíquica y que vendría siendo la libido, la energía sexual, y está regida por el principio del placer. Solo le interesa satisfacer sus necesidades al momento sin preocuparse de nada más, ni de nada más. Y por la otra parte tenemos el super yo, que actúa como juez, sigue las reglas, hace que sintamos culpa y su papel es el de generar conciencia y limitarnos en algunas acciones. Y aquí un ejemplo muy clarito y muy sencillo sería que vemos unos zapatos así súper bonitos y de lujo y entonces el ello dice los quiero, no me importa nada, para eso trabajo, aunque estoy llena de deudas, me los voy a comprar, ya veré cómo los pago. El ello diría no, no los necesitamos, es un lujo innecesario, y el yo diría ok, vamos a pensarlo. Después tenemos la topografía de la mente,
que se divide en consciente y es simple y sencillamente de todo lo que nos damos cuenta en nuestro día a día. Luego tenemos el preconsciente que también, como dijimos antes, es simple y sencillamente lo que podemos recordar y podemos traer al consciente. Y finalmente está el inconsciente, que es todo lo que tenemos como reprimido porque nos causa dolor, nos causa ansiedad o nos parece amenazante. Un ejemplo de esto puede ser a un niño, que a un niño lo mordió un perro, entonces ya cuando creció le dan pánico los perros, pero no recuerda por qué, solamente eso se quedó así súper guardado en el inconsciente. ¿Se puede acceder al inconsciente? Sí, por medio de sueños, de chistes o al decir una cosa por otra, por error. Y toda esta información reprimida se nos puede presentar por condensación o por desplazamiento. Ujú. La condensación sería el mezclar momentos, sentimientos, significados y personas en un solo objeto o en una sola persona. Por ejemplo, alguien está soñando con una mujer que tiene las características, no sé, de su mamá, de su jefa, puede ser, de su abuela. Y entonces tendríamos que esta figura está representando varias relaciones a la vez. Después tenemos también el desplazamiento, que es sencillamente cuando se dirige una emoción hacia un objeto o una persona diferente a quien la está provocando, ¿ok? Un ejemplo podría ser cuando a alguien lo hacen enojar en el trabajo y entonces llega a su casa y se desquita con su pareja. Ok, ahora vamos con las etapas del desarrollo psicosexual. Y comenzamos con la etapa oral, que abarca los primeros 18 meses. Y se caracteriza, como su nombre lo dice, porque todo el placer, todas sus necesidades, incluso su fuente de conocimiento, es la boca. Y pues como en todas las etapas, dependiendo de cómo se desarrolle, se vayan desarrollando, em, se van creando también sus rasgos de personalidad. Después vamos con la etapa anal, que va de los 18 meses a los 3 años. E igual, sencillito, como su nombre lo dice, se encuentra toda la satisfacción en el ano. ¿Por qué? Porque es cuando comienza el control de esfínteres, lo cual ellos sienten como un super logro. Incluso se lo pueden llegar a enseñar a sus papás como algo así de mira lo que estoy haciendo y sus papás felicitarlos y emocionarse y etcétera. Y entonces obviamente también depende de cómo se desarrolla esta etapa, se va creando la personalidad. Tenemos después la etapa fálica, que va de los 3 a los 5 años y es cuando los niños empiezan a dar cuenta de las diferencias que existen en los genitales em, entre los niños y las niñas. Y es aquí también donde comienza la ampliación de su círculo social. En esta etapa es muy importante que aprendan a compartir. Pueden aparecer rasgos como la vanidad, la humildad, el orgullo, la vergüenza, el aislamiento incluso, etcétera. Luego aquí también es donde aparecen estos complejos tan interesantes, que es el complejo de Electra y el complejo de Edipo. El complejo de Electra, Freud lo pone como si la niña viera a su padre como un objeto sexual, pero sabemos que obviamente se está hablando de la obtención de placer. Y entonces a la niña le gusta mucho estar con su papá y su papá es lo máximo y puede llegar a ver a la mamá como una rival. Y como todas las etapas es muy importante resolver esta porque de esta depende que la niña minimice rasgos femeninos.
Todo esto recordemos desde el punto de vista freudiano, desde el punto de vista del psicoanálisis. Luego también tenemos el complejo de Edipo, que es el más conocido, el súper famoso, que es cuando el niño desarrolla esta atracción por la mamá. Incluso puede llegar a ver a su papá como un rival, o sea, de ahí viene lo del complejo de Edipo, del, del mito griego de Edipo Rey, que ya sabemos que termina en tragedia, que mata a su papá, pero en la vida real, si se logra superar esta etapa de manera correcta, el niño empieza a acercarse a su papá, comienza a imitarlo y ya toma su rol como hijo. Igual si esta etapa no se desarrolla correctamente, el niño puede rechazar su papel masculino. Y bueno, antes de entrar a la etapa genital, tenemos una etapa de como de tranquilidad, donde toda la parte revolucionaria de la sexualidad se tranquiliza y esto se le llama la etapa de latencia, que va de los 6 a los 11 años. Freud dice que en este periodo se da la elaboración de los rasgos y habilidades previamente adquiridos, que es lo que nos ayuda a ir cambiando las relaciones con los papás y a buscar más las relaciones con sus pares y buscar también este sentimiento de pertenencia con sus grupos de amistades. De esta manera ya nos vamos dando cuenta de que comienzan a ser influenciados por su entorno, no solamente por el familiar, sino por el social. Después, finalmente viene la etapa genital, que va desde la pubertad hasta el desarrollo de la personalidad. Y es cuando ya empiezan a haber cambios físicos en los niños y en las niñas. Comienzan a aparecer también los impulsos sexuales. Es la etapa donde comúnmente se dan, de hecho, los primeros acercamientos sexuales, que son los que finalmente satisfacen los deseos de la infancia. Y ocurren los orgasmos. También aparecen las competencias que ayudan en el desarrollo profesional, social y también en el personal. Aparecen también las habilidades para solucionar problemas. Se vuelven más expresivos. Como ya mencioné también al principio, es la etapa donde se empieza a dar la atracción, el enamoramiento y las relaciones de pareja por consecuencia. Ok, y finalmente aquí tenemos la pulsión e instinto y los mecanismos de defensa. Y aquí tenemos al instinto, que es algo biológico y se refiere a los patrones automáticos de cada especie, como los innatos, como el hambre, como la tensión sexual, como por ejemplo también cuando un bebé nace y sabe cómo alimentarse por medio de la succión del pecho de la mamá. Pero tenemos que este instinto, al entrar en el aparato psíquico, busca una forma de satisfacerse, convirtiéndose así en pulsión. ¿Y qué es la pulsión? Pues la pulsión es la intensidad con la que realizamos las acciones que nos ayuden a cumplir nuestros deseos o nuestras fantasías, etc. Y tenemos que hay dos clases de pulsiones, que son las pulsiones de vida y las de muerte, Eros y Thanatos. La primera trata de aspectos sobre el amor, el cuidado personal, y Thanatos representa más como violencia, guerras, todo lo que tenga que ver con muerte. Un ejemplo podría ser alguien que intenta sabotear, en el caso de las pulsiones de muerte, alguien que intenta sabotear una relación súper bonita que tiene. Y en el caso de las pulsiones de vida, pues sería una mamá que cuida de su hijo, que está enfermo, de su hija, para que sane pronto. Y bueno, aquí es justamente donde aparecen los mecanismos de defensa, que son estrategias inconscientes que el yo utiliza para protegerse del conflicto entre las exigencias del ello, o sea, las pulsiones, y las normas del super yo,
y la realidad externa. O sea, son las que ayudan a nivelar, a poner un balance. Ok, finalmente tenemos que las pulsiones tienen una intensidad, una fuente, un fin y un objeto. La intensidad es la energía o la fuerza para satisfacer el instinto de la necesidad. Por ejemplo, alguien que quiere ser famoso en estos tiempos, puede ser que esto nazca de una necesidad de reconocimiento por alguna herida emocional profunda, que en este caso podría ser que ha causado baja autoestima, y entonces esa sería la fuente. El objeto, que es aquello que permite alcanzar la satisfacción de esa necesidad, vendría siendo en este caso las redes sociales. Y el fin, que es trabajar en la satisfacción de la necesidad hasta que ya no exista, o sea, hasta que se logre satisfacer, vendría siendo cuando ya tienen muchos fans. Y bueno, esto fue el breve resumen de lo que es el psicoanálisis. Mil disculpas porque todo el tiempo se movió un poquito la pantalla, pero el mouse anda fallando un poco.